Soy Gustavo Albite Martínez, casi 55 años como locutor. Les invito a ver su programa Reencuentro con México, muy interesante, no se lo pierdan. En nombre del grupo Por un País Mejor, le damos la más cordial bienvenida a este tributo que rendimos a mexicanas y mexicanos destacados en el ámbito artístico, cultural, deportivo, político y académico. Bienvenidos a este programa que va al reencuentro con México. Gustavo Albite Martínez nació en Ciudad Cerdán, Puebla, el 18 de junio de 1950. Recuerda que desde niño su diversión era escuchar la radio. Admiraba locutores como Luis Ignacio Santibáñez, Pedro Ferriz, Alonso Sordo Noriega, Jorge Gutiérrez Zamora y Pedro de Lille. Su sueño, que su voz se escuchara a través de las ondas de radio. Con nosotros Gustavo Albite Martínez, más de 55 años frente a los micrófonos de radio. Mi querido Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Manuel, antes que nada te agradezco mucho esta deferencia. Yo siempre he pensado que pues soy un trabajador del radio, lo he hecho con mucho cariño y pues yo creo que ese apego por más de 55 años pues me ha hecho de alguna manera aprender algo en la comunicación. Por eso tengo tanto tiempo, bueno, porque amo verdaderamente el micrófono y dirigirme a la gente, como que la gente necesita compañía y un locutor siempre es una presencia en alguna parte. Y cuando logra la presencia en el espíritu o en la familia como integrante, yo creo que ya es un locutor trascendente. Pero siempre me he considerado solamente un trabajador del micrófono. Bueno, ¿y cómo ingresaste al mundo de la locución? Pues me llamaba mucho la atención el radio. Y me fui a parar a la puerta de la estación del radio y me asomaba y ahí me quedaba horas y horas. ¿De qué estación? Era XELU en Ciudad Cerdán, San Andrés Chalchicomula, Puebla. Hasta que al locutor le dio sed y me llamó para que le fuera a comprar un refresco. Esa fue mi entrada a la estación del radio. Luego, como la humedad, como dice Marco Antonio Muñiz, me fui metiendo y en algún momento me dieron la oportunidad de decir la hora, que me acuerdo muy bien que dije 3:15, esas fueron mis primeras palabras en una estación de radio y ya me quedé ahí. La verdad es que me gustaba mucho, yo aprendí el radio escuchándolo, Juan Manuel. Lo que tú y yo decimos, la práctica, ¿no? Entonces, pues no sé, sabía qué decir, sabía pues cómo modular la voz, digo, en ese tiempo tenía 17 años. Pero ya como locutor, ¿cuál fue tu primer trabajo? Bueno, fui suplente de esa estación, nunca me pagaron. Luego alguien me escuchó de una población vecina, Orizaba, Veracruz. En ese tiempo decían que, pues, ¿quién podía vivir del radio, no? Se les hacía como que el radio era para los profesionales que ellos escuchaban, no para uno, ¿no? Entonces decían, pues, ¿qué va a hacer al radio? Pero pues yo me aventuré, porque quien era mi novia en ese tiempo, pues me animó y me fui a una estación de radio y ahí comencé a formar mi meta en la Ciudad de México, porque era un mayor desarrollo y porque pagaban más. ¿Y cómo fue tu ingreso a Radio 1000, que fue una estación donde estuviste muchos años? Porque un locutor de Tehuacán trabajaba aquí en Radio 1000, José Luis Moreno, y un amigo suyo me recomendó con él. Llegué en un momento en que afortunadamente hacía falta un locutor, me dieron la oportunidad. Empecé yo en una estación que ya desapareció de música tropical que se llamaba Radio Onda, que fue, por cierto, la primera estación que dio a conocer la salsa en México. Ahí empecé y luego fui circulando por todas las estaciones de Radio 1000, estuve ahí 42 años. ¿Qué lograste en el llamado núcleo Radio 1000? Pues en un principio, para ganar un poco de más dinero, leía noticias, pero era lector de noticias nada más. Es decir, lo que se necesitaba era una voz. Había redactores, había reporteros y todo. Yo únicamente leía los noticiarios de cada hora. Estuve en un noticiario que se llamó Primera Plana, que era un noticiario sintético en 15 minutos. La verdad es que tenía nacionales, internacionales, tenía hasta caricatura.
La caricatura la describíamos los locutores, tenía editorial y deportes, en 15 minutos todo. Ahí aprendí mucho, pero bueno, únicamente fui lector, realmente. Pero me tocó ser locutor, operador, productor, generé algunos conceptos nuevos de música, manejé estaciones ahí, pues le hice de todo realmente. ¿Cómo era tu relación con el público? Siempre muy estrecha, siempre muy cálida. Yo trabajaba en Radio Sinfonola, la estación del Barrilito, que era una estación literalmente popular, literalmente. Pero teníamos mucho contacto con la gente porque salíamos a las promociones y los tratábamos como compadres y comadres. Esto me acercaba mucho a la gente. En Nezahualcóyotl, que entonces era el lugar a donde llegaban de Michoacán y de toda la provincia de la República Mexicana, gente muy sencilla y muy cálida, que pues se encontraba en el locutor una compañía. Entonces yo iba, me invitaban a convivir con ellos, convivía yo mucho con ellos, me hacía muy cercano, y a mí siempre me dio por enterarme del nombre propio de cada una de las personas y de saber de sus inquietudes y platicar sobre eso. Dicen que el mejor regalo que tú puedes dar a alguien es tu atención. Entonces eso me acercó mucho a la gente y conocí mucho a la gente. ¿Cuál ha sido tu ética frente al micrófono? De mucho respeto. A mí, yo me sigo poniendo nervioso ante un micrófono. Yo sigo teniendo miedo de que algo impropio se me salga. Hay cosas que uno sabe que nunca va a hacer en la vida, ¿no? Certezas que te vas a llevar a la tumba, y una de ellas es emitir una palabra altisonante en un micrófono u ofender a alguien en un micrófono. Tú sabes que es una herramienta, pero un arma también, ¿no? Así es. Alguien decía que el micrófono es para comunicar y que de ninguna manera es una metralleta. Así es, exacto. Gustavo Albite se inició como locutor suplente en la radiodifusora XELU de Ciudad Cerdán el 16 de noviembre de 1967. Trabajó en la XEPP de Orizaba, Veracruz, y en 1970 viajó a la Ciudad de México para incorporarse a Núcleo Radio 1000. En la capital fue lector de noticias en La Pantera, Radio 590, Radio 1000, Radio Eco, la Estación del Barrilito, Radio Onda y Radio Sinfonola, de la que llegó a convertirse en director artístico. También fue director de Morena FM, emisora donde durante 40 años condujo otro exitoso programa, La Hora de Vicente Fernández. ¿Cómo fue la creación nos decías, de Radio Sinfonola, la Estación del Barrilito? Bueno, pues esa fue la segunda estación que tuvo el núcleo Radio 1000. La primera fue Radio 1000 como tal, luego Radio Sinfonola, y decidieron hacerla muy popular. Entonces la música ranchera y norteña estaba como que un poquito olvidada y ubicada en las clases populares exclusivamente. Yo tuve la oportunidad en la estación de darme cuenta que había mucho público diverso en la estación, porque me encontré a secretarios de Estado, personajes como don Lorenzo Serviche, que conocían la estación, como Carlos Monsiváis, que conocían la estación. Bueno, Carlos Monsiváis porque tenía mucho apego por lo popular, pero el señor Serviche, algún día quedamos en una mesa larguísima de consejo en el corporativo de su marca, y resulta que yo hablé de Pedro Infante circunstancialmente, y él me dijo: oiga, yo lo conozco a usted, y yo no sabía quién era él. Y le dije: pues muchas gracias. Me dijo: porque la señora que prepara mi desayuno todos los días no se pierde ese programa, y pues yo me lo tengo que echar, ¿no? Y pero él decía que pues Pedro Infante lo conocía porque Pedro Infante es un fenómeno, ¿no? Entonces eso me dio el indicativo de que esa estación, que era muy modesta aparentemente, era una estación de gran trascendencia. Ahora el género popular es ese que se denomina grupero, pero eso era lo que tocaba la estación entonces. Ahora platícanos precisamente de tu programa, que fue muy exitoso, La Hora de Pedro Infante. Bueno, yo llegué a manejarla,
pero ya existía el programa, porque el programa empezó 5 años antes de que falleciera Pedro Infante, en 1952, porque pues era un fenómeno. Pedro Infante sigue siendo un fenómeno, Pedro Infante, debo decirte. A mí me tocó, porque me aburría un poquito escuchar todos los días Amorcito Corazón y hacerlo documental. Es decir, acudí a las fuentes que todavía existían, su representante, su peluquero, Ismael Rodríguez, su productor, todavía existía don Pedro de Urdimalas, que es el autor de los guiones de las películas más exitosas, y con ellos comencé a dar datos ya más de Pedro Infante, y con eso le dimos una bañadita a la figura de Pedro Infante. Pero Pedro Infante es un fenómeno social increíble. De locutor te convertiste en entrevistador. Pues porque las circunstancias se dieron así, ¿no? Porque me gustaba, yo admiro a los entrevistadores. Por ejemplo, yo tengo el recuerdo y aprendí algo de don Paco Malgesto, que a mí me parece que fue uno de los primeros entrevistadores muy completos. Luego Guillermo Ochoa. Los entrevistadores me llaman mucho la atención porque son quienes obtienen lo más interesante de un personaje, que a veces ni el personaje pretende darlo a conocer, ¿no? Entonces, escarbando, encuentras oro. Y por eso a mí me llama mucho la atención. La entrevista me parece que no se le da a todo mundo, pero es algo muy bello, algo que te llena, te nutre, aprendes mucho. ¿A qué personajes has entrevistado? Pues me tocó hacer entrevistas con 3 presidentes, con Echeverría, con López Portillo, acerca de la barca de Guaymas, que eso luego te lo platico, con Zedillo también, con Salinas. A mí me tocó ser el maestro de ceremonias en el Distrito Federal entonces y el Valle de México de la campaña de Salinas, porque yo trabajaba en el gobierno del Distrito Federal y el hijo de don Ramón Aguirre era el director de la campaña en la Ciudad de México y el Valle de México. Y yo digo que soy un monstruo de ceremonias en toda la campaña en el centro de la República de Salinas. Y en el mundo del espectáculo, ¿a quién entrevistaste? A todos. La verdad es que me ha tocado entrevistar a todos. Pero de quienes me acuerdo y que me han aportado mucho, Nelson Ned, por ejemplo. A mí, Nelson Ned me dio una cátedra cuando me dijo: para mí, ser chaparrito es como tener los ojos verdes, solamente una característica. Y qué razón tenía, verdaderamente, ¿no? Nelson Ned, bueno, todos. José José yo lo conocí antes de que fuera José José. A Juan Gabriel lo conocí antes de No Tengo Dinero, circunstancialmente. Bueno, Vicente Fernández, que yo creo que es el personaje que mayormente he entrevistado. ¿Tu compadre? Sí, pero también me tocó, por ejemplo, platicar con Alejo Carpentier, con Carlos Monsiváis, con Carlos Fuentes. Le hice una entrevista que a mí me pareció como que machetazo a caballo de espadas a Guillermo Ochoa, que me puse tembloroso antes de hacerlo, ¿no? Porque pues yo siempre lo admiré como entrevistador. Me ha tocado circunstancialmente entrevistar a muchas personas. Gustavo Albite empezó a delinear su estilo y durante 20 años condujo La Hora de Pedro Infante, donde narraba datos y anécdotas del ídolo de Guamúchil. A través de los años, Albite Martínez entrevistó a personajes de la talla del maestro Luis Herrera de la Fuente, Alejo Carpentier, José Luis Cuevas, José José, Juan Gabriel, Rufino Tamayo, Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, Ángel Fernández y Diego Armando Maradona. Fue colaborador y compadre del desaparecido Vicente Fernández, a quien acompañó como maestro de ceremonias en innumerables presentaciones en México y el extranjero. Gustavo, ¿qué anécdotas recuerdas estando al aire? Pues de compositores, con José Alfredo Jiménez me pasó algo muy curioso. Él cumplía 25 años. Él murió 3 años, creo, o 2 años después de que cumplió 25 años como compositor.
Y la ceremonia la hicieron, bueno, el festejo lo hicieron en la Hacienda de los Morales, en Polanco. Y yo llegué muy temprano y él se estaba junto a un arbolito tomando una cerveza. Y resulta que pues llegué, me presenté, comenzamos a platicar y pues no sé por qué motivo los demás llegaron muy tarde. Y entonces me invitó una cerveza y luego me invitó un tequila y pues ya cuando se trataba de hablar frente a un micrófono, ya respiraba yo gordo y hablaba aguado, pero pues sí, y le dije, maestro, lo logró usted, oiga, me mandó como, y muy temprano. ¿Y él cómo estaba? No, entero, no, pues yo creo que tenía más camino andado que yo, ¿no? Entre la gente hay muchas anécdotas muy sencillas, por ejemplo, que la gente te pedía una canción por teléfono, y te decía cosas así. Me acuerdo de un diálogo que me decía, oiga, ¿me pone una canción? Sí, cómo no, ¿cuál quiere? La que usted quiera, la que sea. Ah, muy bien, por eso hicieron una canción que se llama La que sea. Pero la que sea, me decía. Bueno, ¿para quién? ¿Para mi hermano o para mi tía? De parte mía, gracias. Y colgaba. Y entonces no sabía uno qué decir, ¿no? Realmente. Cuando salió Caminos de Michoacán, del maestro Bulmaro Bermúdez, alguien habló y me dijo, oiga, póngame Caminos de Michoacán. Y le dije, muy bonita canción, ¿usted es de por allá? Sí, yo soy de allá. Digo, ¿de qué parte? De parte de su hermana. Cosas así muy sencillas, la verdad es que anécdotas muy, muy sencillas. En aquel tiempo, mi querido Gustavo, se exigía la licencia de locutor después de haber hecho y aprobado un dificultoso examen. Un examen de cultura general y un examen oral también, donde lo ponían a uno a improvisar sobre el tema que uno quisiera. Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que eso era muy bueno, ¿no? De alguna manera, pues, exigían un mínimo, una base, ¿no? Cultural, porque el examen era también de pronunciación de nombres en italiano, inglés, alemán, francés y náhuatl. ¿Por qué se ha perdido el respeto al público de radio? Pues yo creo que los tiempos cambian y pues en Europa comenzó una vez que cayó Franco, bueno, que se murió Franco más bien, una vez que se murió Franco vino el destape famosísimo en que todo el mundo comenzó a hablar con mucha libertad en los medios de comunicación, aunque tardó en llegar a México, pero finalmente llegó. Y aunque existe una instancia en la Secretaría de Gobernación que debe observar el desempeño de las estaciones, de los locutores, de todo el mundo que tiene que ver en un medio de comunicación, pues ya no ejerce ninguna vigilancia y menos sanción. Entonces eso da libertad a la gente. En México ¿no se respeta la ley de radio y televisión? Pues la ley es muy vieja, es de 1961. Han querido revisarla, pero los concesionarios de radio se han opuesto. Yo no sé por qué, pero aún respetando esa ley de 1961, ahí se prohíbe hacer apología de la violencia, se prohíbe decir palabras altisonantes, afectar la moral de la familia. Todo eso es lo que no existe en los medios de comunicación. Sí, por eso no se respeta absolutamente nada. Si se respetara esa ley muy vieja, de todas maneras no se permitiría esto, ¿no? Pero a mí no sé, me daría mucha vergüenza decir algo que no fuera apropiado para la familia. Probablemente porque no ven a la familia, ¿no? No ven la integración de los padres con los hijos y todo lo demás para decir una palabrota, ¿no? ¿Cómo recuerdas aquel programa también muy exitoso de Gustavo Albite Martínez, La Hora de Vicente Fernández? Pues fíjate que fue una idea mía. Yo conocí en 1970, recién llegado a Radio 1000, a Vicente Fernández, porque a mí me tocaba grabar los saludos de Navidad de los artistas. Entonces me dieron una lista con unos teléfonos y yo llamaba a los que estaban en esa lista y Vicente llegó en forma espontánea y pues pidió hablar con quien hacía eso. Yo me presenté con él y me dijo, es que yo también quiero participar en saludar a la gente por el radio. Y así comenzamos a tratarnos. Vicente comenzó a funcionar, nos hicimos amigos, yo sugerí una hora de Vicente Fernández que funcionó y así involuntariamente me convertí en un trabajador de Vicente Fernández durante 40 años, todos los días, 2 horas diarias. ¿Cómo fue tu compadrazgo con el llamado Charro de Huentitán? Bueno, pues yo conocí a Alejandro cuando tenía 6 años.
Entonces Vicente vivía aquí en la confluencia de Daniel Molina Enríquez y Churubusco. Y Alejandro tenía pues 6 años, cantaba aquella canción de los Churumbeles de España de 12 cascabeles y otra canción que estaba de moda que se llamaba Morena de 15 años. Y yo frecuentaba ya mucho a Vicente Fernández y así se dio la convivencia y circunstancialmente la cercanía, ¿no? Alejandro es tu ahijado. De alguna manera, sí. Gustavo Albite Martínez, ¿has pensado en el retiro? Pues alguna vez sí, cuando salí del núcleo de Radio 1000 en 2012, más bien estaba resignado al retiro, ¿no? Luego me llamaron de otra organización radiofónica, estoy actualmente ahí. Pues ya me di cuenta que para mí la cabina es como casa, terapia, seno familiar o maternal, muchas cosas. La cabina es un mundo, en la cabina puedes encontrar todo, viajas. Yo siempre he pensado que de la radio emanan paisajes, texturas, aromas, personas, viajes, tiempo, todo. ¿Valió la pena entregar 55 años de tu vida a las cabinas de radio, a la comunicación por radio? Yo sí creo que eso ha sido parte de mi alimentación más importante. Entonces, me gustaría seguir sirviendo. Por eso yo digo que me gusta decir que soy un trabajador del radio, ¿no? Porque pues tienen mucha importancia, por ejemplo, en los hospitales, quienes hacen la limpieza, ¿no? Entonces eso, servir, pues ojalá que sirva hasta el último momento. Eso para mí sería un buen anhelo. ¿Tienes miedo de que llegue ese último momento? No, realmente no. Todos decimos lo mismo, ¿no? Hasta que nos enfrentamos a una enfermedad, porque a veces cuando te duele un dedo piensas que es cáncer y entonces te comienza a consumir el miedo. Pero dicen que mata más el miedo que el infarto. Entonces procuro no dejar entrar al miedo. Esa es la verdad. Gustavo, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Juan Manuel, de veras muy reconocido. Te agradezco mucho. Créeme que nunca pensé ser motivo de una entrevista, mucho menos de un personaje como tú. Y por eso estoy muy agradecido. Y es otra de las cosas que le voy a agradecer a la bendita comunicación. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias. Esto ha sido Reencuentro con México. Yo soy Juan Manuel Rentería. Hasta la próxima.